a ver, cuando, no sé, pues, alguna vez cuando ustedes han, cuando ustedes han, por ejemplo, han estado esperando, alguna vez han esperado algo, un juguete, han esperado alguna vez una sorpresa, su cumpleaños, no sé. ¿Alguna vez han esperado, sí o no? Ven a los niños ahora. Ustedes ni siquiera, nosotros ni siquiera sabemos en qué fecha estamos, pero los niños ya saben así. Ya Navidad, Navidad, se acerca Navidad. Dicen, ¿sí o no? Ginacho Manacho. ¿No ve? Y nosotros tenemos que ser de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Todo este tiempo, por ejemplo, que hemos estado en este tiempo de oración de madrugada, hemos venido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hemos estado viniendo y asistiendo a este lugar. Ha sido un tiempo en el que nos hemos estado preparando para poder recibir algo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿No sería algo bueno si es que tú esperaras el día de mañana como un día normal, por ejemplo? Para el día de mañana nos tenemos que estar afilando desde ahorita. Señor, me tienes que dar una sorpresa. Señor, mañana es mi día. Porque el día de mañana vamos a estar cerrando con un gran tiempo de Santa Cena por todo lo que hemos estado orando este tiempo de oración de madrugada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Mañana vos tienes que venirte así bien afilado. Ahora sí el Señor tiene algo preparado para mí diciendo. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que, así como un niño, por ejemplo, espera algo de parte de su papá, espera algo, una sorpresa, un regalo, espera. Nosotros de la misma manera tenemos que esperar algo de parte de Dios. Amén. ¿O no esperan ustedes? Cuando vienes a congregarte o cuando vienes a orar o simplemente vienes a, bueno, ya no tengo nada que hacer, estoy aburrido, así que voy a ir a la iglesia. O así vienes. ¿Así vienes? No, yo creo que cada uno de ustedes hace un sacrificio para venir. ¿Sí o no? Se levanta temprano, deja de hacer otras cosas, a un lado lo deja y viene a este lugar a recibir algo de parte de Dios. ¿Sí o no? Así han venido. Y de la misma manera, yo creo que todo este tiempo que hemos estado en un tiempo de oración de madrugada, ¿cuántos han venido a la oración de madrugada? Levante la mano, ¿no? Otros un día han venido, otros pasando un día, otros 2 días seguidos han venido, otros se han dormido, no me he dormido, mañana sí voy a ir así. Todo este tiempo han debido estar así, ¿sí o no? ¿No? Y porque yo estaba igual, ya no, hasta muy tarde, mucha la hora me ha pisado, así. O en todo caso, un día, ya 2 días, 3 días, o pasando un día, pero han hecho su mejor esfuerzo. Hemos ido sembrando, hemos ido llenándolos de la unción de Dios. Y el día de mañana, aún desde ahora, el Señor te va a dar un milagro. Pero lo tenemos que esperar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no hay un anhelo en nuestro corazón, si no hay el querer, dice la Biblia, ¿no? Si no hay el querer en nuestro corazón, entonces no habrá pues nada también. Si no estás esperando nada, no vas a recibir nada también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es muy importante que nosotros, así tú no hayas venido a este tiempo de oración de madrugada tal vez, pero yo no he venido, me ha pisado, estaba de viaje, no estaba aquí, pero igual ven queriendo recibir algo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a un poquito a hablar. Y es muy importante a veces saber y comprender el alcance de la palabra de Dios. A veces nosotros no miramos con ojos nuevos, no vemos la palabra de Dios de una manera tal vez, bueno, ya escuché este mensaje, yo decimos, ¿no? No, pero si nosotros vemos con ojos nuevos la palabra de Dios, dice que tiene poder la palabra de Dios. Amén. Tan solo cuando uno no sabe qué orar, dice Jesús, dice, entonces esa palabra tiene poder, irradia poder, despeja toda maldad, porque la Biblia dice que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y a mí me gusta recalcar esto porque es muy bueno saber que cuando venimos a escuchar un mensaje de parte de Dios,
Cuando escuchamos nosotros un mensaje, dice que nuestro cuerpo, nuestra alma, en Proverbios dice que nuestros huesos son sanados. Amén. A Jesús le preguntaron, ¿no ve? Jesús, oranos, le dijeron. Tocanos, Jesús, le dijeron. Bendecinos, trae tu mano, por favor, a nosotros también tocanos. No nos has tocado a nosotros. Y Jesús, ¿qué les dijo? No es necesario que ya los toque, dijo, ¿no? O que ya los ore a ustedes. Con tan solamente haber escuchado la palabra de Dios, solo por escuchar, dice, vosotros ya habéis sido limpiados, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No? Por eso tienes que escuchar la palabra de Dios así. ¿Cómo escuchas? Pues cuando te cuento lo que ha pasado con el vecino, ¿sabes lo que ha pasado? Tu orejita así se abre, tu oreja así grande. No escuchabas bien, pero en ese momento te escuchas todo, escuchas. Atiendes, atento, estás, captas cada palabra, cada escena, te imaginas, ¿se han dado cuenta? Amén. Entonces, de la misma manera, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Permítame un minuto. Gloria a Dios. ¿Cuántos están pidiendo algo muy grande en sus vidas? ¿Saben lo que están pidiendo o no saben lo que están pidiendo? En una ocasión, allá en el GDA, en Rumi, yo recuerdo el pastor Marvin estaba aquí, aquí en la ciudad de Sucre. Y yo llegué por alguna razón, un poquito tarde llegué, ¿no? Normalmente llegamos antes los líderes. En esa ocasión llegué un poquito tarde y los hermanos estaban ahí ya y no habían empezado nada. Y voy a hacerles algo, le dije yo. Les voy a hacer una broma santa, les voy a hacer, dije, porque me caen bien, dije. Amén. Llego bien apurado así, así les saludo. ¿Cómo se llama? ¿Qué están haciendo? El pastor y el pastor Marvin están afuera del GDA, les digo. Y cuando le digo, están aquí afuera, los hermanos dicen, ¿en serio? Sí. Pero el pastor no va a entrar a este lugar. Me ha agarrado mi cuadernito y me ha dicho que anote el nombre y por lo que tú estás orando, le dije. Entonces me acerco a los hermanos, les digo, el pastor me ha dicho que pueda orar, le dije. No, que pueda anotar por lo que tú estás orando, no por lo que quieres, sino le dije, por lo que tú ya has pedido, le dije. Entonces no vale pedir una nueva petición, sino que lo que ya lo has pedido, le dije. Me acerco a un hermano, ¿qué cosa? A ver, su nombre le anota así. Joel, le digo, ¿qué cosa estás pidiendo a Dios? ¿Qué cosa ya lo has pedido? Le digo. Y el hermano me dice, el pastor Marvin está allá afuera. No sabe. El otro también le digo, a ver, ¿qué cosa estás pidiendo de parte de Dios tú? Le digo. No sabe también. Al otro le pregunto, ¿qué cosa ya le has pedido a Dios? Le digo. Bueno, que bendiga a mi gatito, que estito, que mi tiendita, así. ¿Se han dado cuenta que Jesús con razón dijo, no? ¿Por qué no piden? Dice. Porque vosotros hasta ahora no habéis pedido nada, les ha dicho. ¿Sí o no? Hay algo similar a veces pasa con la iglesia y con todos nosotros. No hacemos una petición grande y no visionamos, no miramos más allá. Pero sí venimos a orar por una bendición, pero no sabemos qué bendición queremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ponte a pensar, a ver, ¿qué es lo que tú le has pedido? Si yo viniera aquí ahorita delante de ti, está aquí el pastor Luis, no sé a quién les puedo decir, ¿qué es lo que le ha estado pidiendo a Dios? Vamos a anotar en este momento. Se te va a dar el día de mañana mismo, va a ser cumplido tu milagro. ¿Qué es lo que me dirías? ¿Qué es lo que has pedido ya a Dios? ¿Ya hay algo que tú has pedido a Dios o no lo has pedido?
O seguimos con esas oracioncitas de Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, ya pues por favor mi gatito, que mi perrito, que la bruja de la esquina, Señor, me sigue trayendo la basura a mi puerta de mi casa, que ya no traiga, o seguimos pidiendo así. Hemos aprendido esta semana, por ejemplo, algo muy importante, o sea, que no hay que dejar pasar por alto, que era la oración de Jabez, ¿no? Él dice que no oró, sino porque él estaba en medio de una generación descendientes de Jacob, que era aquí, y él era uno de los descendientes de Judá, Jabé. Y Jabé, por ejemplo, era uno más en la lista, un hijo más, nada más. Y para lo peor, o sea, no era tampoco alguien especial, no era alguien preferido, el primogénito, no. Sino que dice la palabra de Dios que Jabez era alguien que ni siquiera su nombre significaba algo bueno. Significaba dolor, ustedes saben. Pero hay algo que marca ahí en medio de todo eso. Y él dice, Señor, bendíceme, dice. Y no le pide necesariamente bendíceme mi familia, bendíceme, no sé, mi casa, mi terrenito, guárdame, cosas así, que a veces hacemos oraciones pequeñas, porque no abrimos la mentalidad. Jabez le dice, agranda mi terreno, le dice. Todo lo que hago, agrándalo, Señor, le dice. Bendíceme, Dios mío, le dice. Guárdame, le dice, le pide algo más grande de lo que él tenía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ese caso, cuando él hace esta oración, por ejemplo, él no pide algo pequeño, sino que pide más allá de lo que él imagina y entiende y comprende. Amén. Sí, y eso es lo que pasa a veces con nosotros. Venimos, oramos, está bien, pero no pedimos, ¿se han dado cuenta? No pedimos algo grande que Dios queremos que cumpla, y siempre pensamos que Dios está para algo pequeño. Siempre creemos que Dios está para hacer algo que tal vez nosotros podemos alcanzar a imaginar. Oramos por el hijo bueno, pero por el hijo malo no, porque el hijo malo se lo oras y más borracho llega. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero este hijo es bueno, pues bien se porta, buenas calificaciones me trae. Por eso hay que orarlo, hay que bendecirle. Este es de Dios, decimos. Pero nosotros mismos no alcanzamos a ver y decir, este otro hijo no es así, porque este hijo es malcriado, el diablo se ha subido a mi hijo, decimos al otro. Entonces, ¿quién es el que limita a Dios? ¿Será que Dios se limita a bendecirnos, o es que nosotros nos lo limitamos a Dios a que nos bendiga? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y al transcurrir, por ejemplo, la vida cristiana, al transcurrir que nosotros somos hijos de Dios, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, bastantes años, Dios pone siempre en todos y en cada uno de nosotros una promesa, 2, 3, 4, 5 promesas, que al pasar los años, porque en su momento recibe, sí Señor, el pastor me ha profetizado esto, o hay un día en que en una oración de madrugada, en una oración, en un ayuno, Dios te habla, Dios te promete, pone una semilla en tu corazón. Y a veces es algo extremadamente como para no creer, por ejemplo, esto es lo que Dios pone. Y nosotros perdemos esas bendiciones porque no nos agarramos de esa promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Dios un día te ha puesto en tu corazón y te ha dicho que te va a dar, no sé, que tu familia va a ser para Cristo, a pesar de que las circunstancias, las dificultades son muy diferentes. Y si Dios te ha puesto en tu corazón de una empresa, de negocios, de un trabajo, de un salario que tal vez queremos ganar, o de algo que te va a sanar, o que algo hay en tu corazón de que tus hijos no han todavía venido a Cristo, si Dios te ha puesto,
Tú no tienes que olvidar. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que pasen los años, los días, las noches, el tiempo pase, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. A ver, váyanse los que han traído su Biblia, váyanse al libro de Crónicas, capítulo 17. Eso es, todos nos vamos al libro de Crónicas, capítulo 17, verso 23. Leemos, dice, mira, habla de David, ¿no? Dice, mi Dios, dice, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan a tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Todopoderoso. Dios mío, dice, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes siempre serán los reyes de tu pueblo. Tú eres Dios y has prometido hacerme el bien. Por eso te ruego que bendigas a mis descendientes para que siempre te sirvan, porque a quien tú bendigas le irá bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar, amén. Incline su rostro ahí. Vamos a orar. Dios mío, en esta mañana te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, Padre amado. En esta mañana una vez más nos acercamos delante de ti, creyendo y sabiendo, Dios mío, que tú eres un Dios que nos bendice, que nos guarda. Creyendo y sabiendo, Dios mío, que tú eres un Dios que nos guarda y nos prospera, Dios mío. Venimos una vez más delante de ti, acudimos a tu gracia, a tu misericordia, Dios mío. En esta mañana, apodérate de cada uno de nosotros. Dígale ahí, Espíritu Santo, eres bienvenido, dígale pues. Eres bienvenido, amado, precioso, dulce Espíritu Santo, dígale. Eres bienvenido a mi vida, a mi corazón, eres bienvenido a mi familia, eres bienvenido a mis hijos, dígale, a mi casa, a mi hogar, eres bienvenido, Espíritu Santo. Háblale ahí, eres bienvenido, dígale, a mis sueños, eres bienvenido, Espíritu Santo, a todo lo que voy a hacer, dígale. Todo lo que haga, Dios mío, sea de palabra o de obra, que sea solamente, Dios mío, para glorificarte, para honrarte, para exaltar tu nombre, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos, Dios mío. Así lo decidimos, Dios mío, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Por ejemplo, yo leí el otro día, vamos a quedar, háganse eso, ¿ya? Si Dios les promete algo o les prometió algo, Dios un día lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y a veces, si acaso, nuestra oración a veces es egoísta, ¿no? Queremos siempre que en nosotros pase la cosa. En nosotros nomás haya la bendición. Que nosotros nomás brillemos. Y no bendecimos nuestra generación anterior o nuestros descendientes, por ejemplo. Muy pocos son los que oramos y decimos que mis hijos, que mi generación sean mucho más grandes que yo, que consigan cosas mejores que yo, por ejemplo, ¿no? Siempre decimos, a mí, Dios mío, yo, Dios mío. Y a veces trae una cierta vanagloria eso. No, siempre pensamos en el yo. ¿Se han dado cuenta? Hay una parábola de un pajarito y de una ranita. ¿Han escuchado eso alguna vez? Dice la ranita, en cierta ocasión, se está secando donde él vive. Y para ir a este lado, es un largo viaje porque hay un cerro ahí. Y a este lado que hay charco de agua. Y la ranita un día dice, si yo me quedo aquí y no voy allá al charco de agua,
me voy a morir, dice, porque el agua aquí se está secando y parece que no va a llover, dice. Entonces la ranita dice, yo tengo una idea genial, dice. Si yo voy a pie, mis patitas no van a aguantar, dice. Entonces la ranita, ¿sabes qué hace? Se contrata dos pajaritos. Dos pajaritos, se agarra un pajarito yotaleño, un pajarito de tarabuqueño era. Así con su nombre y su identificación. Se agarra y la ranita dice, muy bien, vos pajarito de Yotala y vos de Tarabuco, ustedes dos me van a hacer el favor de llevarme al charco que está al otro lado de este cerro, dice. Y los pajaritos dicen, muy bien, ya está bien, te vamos a hacer ese favor para que no te estés secando y te estés muriendo aquí, dice. Y la ranita, ¿sabes qué es lo que hace? Y dice, yo voy a agarrar un palito así, y ustedes dos de cada lado van a agarrar con sus patitas y vamos a volar al otro lado, dice. Qué inteligente, pues. Así como nosotros planeamos, ¿no ve? Así ha planeado la ranita. Y bueno, un día deciden emprender vuelo y están volando. Vuelan. Están cruzando el cerro al charco de agua y a este lado hay hartos animales porque hay vida aquí. Y los animales, ahí están la oveja, la vaca, la gallina, el pato, la pata. Y empiezan a mirar arriba. Y cuando empiezan a mirar arriba dicen, ¡wow! Dicen, pero ¿cómo es posible que haya una rana voladora? Dicen, ¡qué lindo! Dice, ¡qué espectacular! Dice, a veces así les dicen a ustedes, ¿sí o no? ¡Oh, qué capo eres! Que mira cómo tocas, cómo cantas, ¡qué lindo cocinas! Te dicen, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Qué capísima eres tú! Y la ranita, ¿sabe? De aquí abajo los animales le alaban, ¡pero qué espectacular! Dicen, ¡qué lindo! Dicen. Y otros animales, ¿sabes qué dicen? Dicen, ¿pero de quién ha sido la idea? Dicen, ¿de quién ha sido una idea tan genial, tan lindo? Dicen. ¿Y sabes la ranita qué dice? Ahí arriba está volando. La rana dice, yo he sido el de la idea, dice. Y la ranita se suelta del palito y empieza a caer. Estrellado la ranita. Es algo así que nos pasa a nosotros también. Pedimos ayuda, planificamos y logramos hacer las cosas bien, no es que no. Pero ¿qué decimos? Yo he cocinado así. ¿Quién más va a cocinar así? Tu mamá sabe cocinar así. Jamás vas a encontrar otro que te cocine así. Yo pues soy el más capo, yo soy el más mejor. Yo. Ñoca. Atitojina. Y cosas así nos pasa en la vida cristiana y hace que nos quedemos con nuestra vanagloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén. Entonces, en la vida cristiana, en algún momento, tal vez no son todos los días, Dios algo te ha prometido. Eso te quiero hacer recordar. Dios, cuando te has convertido, cuando te has acercado a Dios, cuando un momento ha habido en el que tú estabas buscando de Dios, o en todo caso en un momento de sequedad no sientes nada, pero ¡zas! Se ha aparecido Dios. Y Dios ha puesto una semilla de bendición aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y te ha dicho, vas a tener tu casa, vas a tener tu auto, vas a tener esa tienda, ese negocio, ese salario. Algo Dios ha puesto en tu corazón y te ha dicho que un día, si tú no te alejas de esa visión y sigues orando y perseverando, Dios te lo va a dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿O somos memoria de corto plazo? A ver, y Dios nos habla.
Y cuando Dios te promete algo, así pasen los años, así pasen mucho tiempo, un día Dios te lo va a dar. Amén. Y esa oración tenemos que hacer y con ese anhelo tenemos que esperar. David dijo eso. David, por ejemplo, ya estaba mayor, ya estaba persona mayor, ya estaba. Y Dios le dice, no, tú ya no vas a poder construir la casa de Dios. Porque a Jehová le alababan, dice, en carpas le alababan, ahí en la carpa estaban, le alababan afuera, llevaban a un lado y a otro lado llevaban el arca, donde representaba la presencia de Dios. Y un día Dios dice que tiene que haber la casa de Dios para que pueda habitar la presencia de Dios. Amén. Y David sabía que ya no iba a construir la casa de Dios. David ya sabía que no iba a estar en sus manos tal vez la presencia de Dios, lo que iba a construir la casa de Dios. ¿Sabes qué es lo que había pasado? Dios le dice a David, tú ya no vas a construir, ya no vas a ver la casa de Dios, le dice. Tus hijos van a construir, le dice. Amén. Tus hijos, tu descendencia va a ver la casa de Dios donde yo voy a habitar. Entonces David hace una oración para eso. Esta es una oración que hace David y dice, mira, tú eres Dios, dice, y has prometido, dice, hacerme el bien. Por eso, dice, yo te ruego que bendigas a mis descendientes para que siempre te sirvan. ¿Has orado así para tus hijos? ¿Qué sabes? Fuera de aquí. En videojuegos nomás vos piensas. En tu Facebook nomás vos piensas. ¿Qué cosa es eso? Del diablo es eso. Está bendiciendo. Este Dios ni lo debe mirar. Con el diablo está andando. Y David, ¿sabes qué es lo que hace? Dice, bendice a mis descendientes. O sea, no dice solamente bendice a mi hijo Salomón, a mis hijitos preferidos. No. Dice, cuando dice a mis descendientes, dice la primera, segunda, a mi nieto, a mi bisnieto, a mi tataranieto, tú sigue bendiciéndolos, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Algo Dios ha prometido. Tienes que acordarte, tienes que anotarte. Dios un día algo te ha mostrado. Y a veces la mente es tan frágil para olvidarse. Se olvida la mente. Por eso es bueno anotarse. Dios te ha prometido, por ejemplo, te hablo en el área de tu familia. A veces es tan difícil que nosotros podamos convencer a alguien que venga al camino de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo han intentado o no? A sus amigos, colegas, compañeros, familiares. ¿Alguna vez le han predicado? Dice, acércate pues a Dios, mira cómo estás. Por ahí un día te puedes morir, acércate pues a Dios. ¿Qué te dicen? La muerte, pero a todos nos toca, pues todos nos vamos a morir, te dicen, ¿sí o no? Y cuando es más joven, ¿qué te dicen? Pero de algo hay que morir, pues. ¿Han escuchado esas palabras? O si no, en todo caso, cuando son familiares, te esquivan bien bonito. Sí, voy a ir, llévame pues, te dicen. Y cuando le llamas para llevarle, te bloquea. En su WhatsApp, en su Facebook, en todo te bloquea y te apaga el celular más. ¿Se han dado cuenta, sí o no? Pero algo Dios ha puesto en tu corazón sobre tu familia. Aunque sea difícil, aunque pase el tiempo, Dios te lo va a dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pasados los años, dice, los hijos de David, los descendientes de David, construyeron la casa de Dios por primera vez y metieron al arca de Dios ahí, la presencia de Dios. Si Dios no lo hace con nosotros, si Dios aún no lo ha hecho contigo, Dios lo va a hacer con tus hijos, o lo puede hacer contigo, o Dios lo puede hacer con tu descendiente. Hay que hacer una oración como Jabes: ensancha mi territorio, que sean grandes personas mis hijos, engrandéceme. Hay que orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si nosotros bajamos nuestra fe,
a chiquititas cosas, limitamos a Dios a que nos pueda dar cosas grandes. Dice, la fe radical o oraciones radicales producen ¿qué? Bendiciones radicales. Amén. O sea, la fe grande o cosas que pidas tú, cosas grandes, produce bendiciones grandes. Si nosotros pedimos cosas pequeñas, entonces no hay pues cosas grandes. Y luego nos quejamos, ¿por qué, Dios mío? Decimos. Y Martín, ¿no me miras a mí? ¿No ves cómo sufro? Y nos quejamos, ¿se han dado cuenta? Y a veces en nuestras oraciones, ¿sabes qué es lo que hacemos? Yo hace mucho tiempo hacía esto. Y un día Dios me habla y me dice, o sea, yo así no te escucho, me dice. ¿Se han dado cuenta que a veces lloramos delante de Dios? A veces nos acercamos a Dios y lloramos, ¿no ve? Pero no lloramos necesariamente por el amor o por la presencia. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué llora la gente? Por lástima llora, ¿no ve? Y es, ¡ay, Señor, mírame, mira cómo estoy! Decimos. Mírame, a ver, Dios mío, una lástima, mira cómo vivo, mira lo que me han hecho, mira lo que justo a mí me han hecho. Y Wakanchi, Dios está tañado Wakempi. Cuando nosotros oramos con lástima, esa oración Dios no escucha. Lastimata no ganchimata munanchi, Señor Cananta, ¿no ve? Señor Manta. Esa oración Dios no escucha. ¿Sabes qué es lo que le conmueve a Dios? A Dios le conmueve la fe. Amén. La fe en el que tú puedas creer, aunque sea un poquitito. Y si estás aquí, es porque tienes fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo lo que estás pidiendo, lo que te está afligiendo en tu alma, Dios te lo va a dar. Pero vamos a esperar. Amén. Nos vamos a afilar así nos vamos a afilar. Desde el día de mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, tus ojos así. Tengo que ir al primer turno porque es Santa Cena, así. Hoy día es domingo, tengo que ir sí o sí porque vamos a recibir un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así nos vamos a venir, así vamos a esperar este tiempo. Ya hemos recibido la gran victoria, ya hemos orado todo este tiempo, nos hemos llenado del poder de Dios, ya hemos recibido el poder de Dios. Ahora el día de mañana vamos a venir a clavarnos, vamos a venir a este lugar a recibir un milagro poderoso de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mientras más nos acercamos a Dios, más nosotros vamos a poder ver la luz de Cristo. Amén. Ninguna oración que hayan hecho, es en vano. Se guarda en un banco de una base de datos, se guarda todo lo que has orado, todo lo que has pedido, está ahí. Aunque pasare el tiempo, aunque tardare, pero llegará, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es muy... A ver, yo les puedo hacer algo, no tengo aquí. A ver, yo les puedo hacer algo que tengo aquí en mi... No me trae nada. Yo les puedo mostrar un objeto aquí chiquitito. Y yo les pregunto, hermano, ¿qué estoy agarrando? ¿Quién sabe qué estoy agarrando? Nadie, ¿no? O podemos hacer este experimento. Si yo les muestro a ustedes un avión por primera vez, hermano, mira un avión. Allá está un avión, ¿ves? Allá, tan chiquitito el avión, puedes decir. Un niño le pregunta a su papá y le dice, papi, ¿qué es lo que está allá arriba? Ese que está volando, le dice. Ese es un avión, hijo, le dice. Y el niño dice, mira así. Tan chiquitito ese avión, le dice. ¿Por qué los aviones son tan chiquititos? Le dice.
día el papá decide, ¿sabes qué hace? El papá decide llevar a su hijo al aeropuerto y le dice, hijo, vamos a pasearles. Ya, muy bien. Le lleva al aeropuerto, le hace parar ahí donde el avión le hace parar. Hijo, le dice, ¿qué papi? Le dice, mira el avión, hijo, le dice. Y él se da la vuelta y mira así. Mira este avión tan grande, papi, le dice. Así es lo que pasa con nosotros. Mientras no estamos cerca de Dios, mientras no buscamos de Él, no nos acercamos, Dios es pequeñito para nosotros. Pero vienes, te acercas a Dios, te congregas, oras, ayunas, te congregas y una y otra cosa, te esfuerzas, sigues orando, sigues perseverando, sigues ayunando. Cosas te pasan, sigues acercándote a Dios. Sigue ñaupasma rinki, askaigunki Dios man. Te acercas a Dios más, entonces tu Dios ahora es grande cuando te acercas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No? Y cuando vemos a Dios de lejos le miramos, tu problema medio es más grande. Mira este problema tan grande, dices. Y Dios, allá lejos, chiquito es Dios. Pero cuando te acercas a Dios en oración, en ayuno, en oración de madrugada, te acercas a Dios, ahora dices, mi problema tan chiquitito había sido, dices. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso hace la oración. Todo este tiempo hemos ido sembrando. ¿Qué hemos ido sembrando? Oración, diga, a ver. Hemos sembrado oración, oración, oración. Y Dios un día te va a bendecir. Lo que hay en tu corazón, lo que Dios te ha prometido, no importa, cosas malas te pueden seguir pasando. Tormentas puede haber. Por ejemplo, yo leía Génesis esta anterior semana, leía Génesis entre 36 a 42, por ejemplo, la vida de José, ¿no? Dice que Dios un día le promete y le muestra y dice, tus hermanos y tu papá y tu mamá un día se van a arrodillar delante de ti, le dice, en sueños. Pero le pasa, como decimos ahora, desgracias le pasa. Le pegan, le quieren matar, entra a la cárcel, es acusado falsamente, le venden como esclavo, simulan, hacen un escenario, le plantan en evidencia diciendo que se ha muerto, que un animal salvaje lo ha matado, y a su papá le dicen, mira papi, a tu hijito lo ha matado, a tu hijo José lo ha matado, lo hacen desaparecer, cometen un crimen y José desaparece del mapa de su papá. Todo lo malo le pasa, todo lo dificultoso le pasa. Pero un día, él seguía orando, seguía confiando en Dios. Pasan 1 año, 2, 3, 4, 20 años pasan. Muchos días, muchos escenarios. Conoce diferentes personas, personajes. Y Dios lo sigue levantando, hasta que un día llega en el que el faraón diría, tú serás el segundo hombre a cargo de toda la nación, porque Dios ha puesto la sabiduría y la inteligencia para que tú puedas administrar los graneros de Egipto. Dios algo ha puesto en tu corazón. Dios un sueño te ha dado. Dios te ha prometido algo en ese tiempo de alabanza, en ese tiempo que te has congregado, en ese tiempo de oración, de ayuno. Algo Dios ha puesto. En el camino va a haber dificultades, por supuesto que va a haber. Va a haber demandas, va a haber denuncias, acusaciones en el peor de los casos. Te van a desconocer, vos cristiano eres pues. No compartes con nosotros, por eso ya no te invitamos. Ni al cumpleaños ya te invitamos a vos. Porque nosotros somos ovejas negras o vos eres muy blanca para estar con nosotros.
te desprecian, te van a despreciar. Y parece que Dios se ha olvidado de la promesa que te ha dado. No, Dios no se olvida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no se olvida. Te estás acordando, ¿no ve? Lo que Dios te ha prometido. Dios no se olvida. Va a pasar diferentes circunstancias. Desgracias tal vez va a haber en el camino. Porque a José le encarcelaron. Le acusaron. Mucho tiempo. Pero en su tiempo Dios lo levantó. Dios lo bendijo. Nosotros nos toca esperar, esperar, perseverar, perseverar, esperar, esperar y perseverar y perseverar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si acaso Jesús vino por eso. Amén. Jesús vino, por ejemplo, a salvarnos. Jesús trajo a traernos vida eterna. Jesús vino con promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Él vino, dice, a ver, imagínense, yo les digo aquí. Yo puedo decirles a cualquiera de ustedes que tu hijo, sacrificaremos a tu hijo por todos los que están aquí en este lugar. Levante la mano. ¿Cuántos tienen su hijo aquí? Hijo, hija, levante la mano. Ya están negando a sus hijos. ¿Quiénes tienen sus hijos? ¿No? Ahí está. Ahora yo te digo, hermano, por favor, puedes echar a tu hijo aquí. Lo vamos a sacrificar por estos hermanos. Van a ser salvo, vos vas a ser, y estos hermanos también vas a ser salvo, pero vamos a sacrificar a tu hijo. Hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Me puedes decir vos. Pero lo vamos a hacer para que todos se salven y tú también te vas a salvar. Y un hermano, una vez que sacrifiquemos a tu hijo, todos tienen la vida eterna, todos tienen derecho a ser salvados. Una vez que sacrificamos a tu hijo, todo el mundo tiene derecho a entrar al reino de Dios, a recibir la sanidad, los milagros. ¿Ustedes qué pensarían si es que un hermano dice, después que hayas sacrificado a tu hijo y te dice, ¿será que es cierto? ¿Será que va a pasar? ¿Qué sentirías tú? Si sabemos que va a ocurrir eso. ¿Y no será que nosotros hacemos algo así cuando no creemos, digo? Porque vieron que a veces dudamos nosotros del sacrificio que hizo Dios de su Hijo. Y decimos, ¿será? Cuando la historia, la Biblia, los estudios, muchas investigaciones dicen que Jesús un día estuvo aquí y marcó hasta los años desde su venida por primera vez. A ese Jesús tenemos aquí presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un Jesús que ha venido a sanarnos, a salvarnos. Un Jesús que ha venido a que nosotros podamos tener una vida diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y para el día de mañana nosotros tenemos que prepararnos con la promesa que Dios nos ha dado. Teniendo en mente todo este tiempo de oración de madrugada que hemos venido. En que el día de mañana, cuando seamos partícipes del cuerpo de Dios y seamos partícipes, por ejemplo, de la sangre de Cristo, nosotros el día de mañana tenemos que esperar un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando nosotros, por ejemplo, somos partícipes de la sangre de Cristo, somos partícipes del cuerpo de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Dice que nuestro entendimiento se abre. Cuando nosotros participamos, ¿se han dado cuenta que han leído la Biblia alguna vez y han dicho? Hay muchos que dicen, no entiendo la Biblia, dice. ¿Por qué no puedo mirar? ¿Por qué no puedo congregarme cada vez con ojos nuevos? ¿Por qué siempre me aburro en la oración? ¿O por qué me aburro en la alabanza? Ahora yo te pregunto,
¿cómo tú cantarías y alabarías? ¿Cómo tú danzarías si Jesús se sienta o se viene a este lugar? Jesús está aquí. ¿Cómo cantarías? Mira, mi corazón está herido. ¿Así? Mira mis ojos cansados de llorar. Y Dios está aquí. ¿Cómo cantarías? A veces, sin nosotros que hayamos sido cristianos, no garantiza que veamos a Dios o que entendamos la palabra de Dios. A veces somos totalmente ciegos. A ver, váyanse al libro de San Lucas. Lucas 24, 28, ¿sabes qué dice? Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús les despidió de ellos, dice. Pero los dos discípulos insistieron, le dijeron a Jesús: quédate con nosotros que ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue, dice, a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, dice, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces, dice, los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Jesús está yendo en el camino. Bueno, los discípulos están yendo en el camino, están hablando, porque hay una revuelta. Cuando crucifican a Jesús, hay una revuelta de persecución a los discípulos. Ya vos pareces de Marsana número 500, le dicen. Igualito te vistes, igualito te hablas, igualito estás actuando. Lo que predicas todo, igualito que Jesús es, le dijeron. Y empiezan, después de crucificar a Jesús, empiezan a perseguir a los discípulos, y los discípulos empiezan a escaparse aquí, allá, izquierda, derecha, van a los pueblos. Y Jesús, cuando los discípulos están yendo a Emaús, al pueblito de Emaús, en una tarde, Jesús se les encuentra ahí, a la mitad de ellos, aparece en medio camino, y ellos están caminando, y les dice: ¿qué pasa pues? Les dice, ¿por qué están tan tristes? ¿Dónde están yendo? Les dice. Y los discípulos, ¿sabes qué le dicen? Le dicen los discípulos: ¿acaso no sabes lo que ha pasado? Le dice. Y Jesús le dice: no sabemos, no sé qué ha pasado, le dice. Es que a Jesús lo han crucificado, le dice. Lo han matado, mira, nuestro Jesús que tenía que ser el rey, el presidente. Nosotros teníamos que ser los diputados, los senadores, pues, dice. Porque ellos pensaban eso cuando decían el Salvador. Y están caminando con Jesús, sus discípulos. Ni siquiera estaban con barbijo, así como están ustedes. Ahora nomás en la calle estás con barbijo. ¡Hola, hermano! Te dicen, ¿no? Y vos, hola, hola, dices. Ni siquiera sabes quién es. ¿Les ha pasado? De moto, de auto, te dicen. Y vos, así haces. No, aquí dice que de día el discípulo, dos discípulos están yendo a Emaús, y Jesús se encuentra con ellos, habla con ellos, conversa con ellos. Los discípulos le dicen: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado, dice. Han crucificado a Jesús, lo han publicado en la radio, en Correo del Sur, en el Facebook está publicado, y tú no te has enterado, le dicen a Jesús. Y Jesús dice: no, yo no sé nada que ha pasado, dice. No los reconocieron. No los reconocieron. Y Jesús empieza a hablarles, empieza a predicarles, imagínense. ¿Pero acaso los profetas no dijeron esto? ¿Acaso los profetas no anunciaron esto? Les dice. Y los discípulos: ya lo han matado a Jesús, así que antes que nos maten a nosotros también, nos vamos a escapar, dijeron. Se estaban escapando, estaban caminando. Y Jesús, ¿sabes qué les dice?
con esto vamos a terminar. Jesús insiste en que se quede en medio camino y le dicen, Jesús, quédate. Y Jesús dice, no, yo estoy yendo más allá, así que voy a seguir caminando. Dice. Y los discípulos le insistieron, dicen, no, quédate, dormiremos aquí nomás ya porque de noche no se ve nada. Y se quedan, dice. Y cuando se quedan, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira esto. Se sientan a compartir la cena, dice. Y cuando Jesús agarra el pan, lo parte en dos, los discípulos dijeron, les reconocen, ¡Ah! ¡Jesús! Les reconocen recién. Y Jesús está ahí, parte el pan y Jesús desaparece. Si alguien desaparece aquí, ¿qué harías vos? Jesús, ¿qué ha pasado aquí? El diablo se apoderó aquí, dirías tal vez. ¿Ah? Nos asustaríamos, yo aquí desaparezco, o cualquiera de ustedes ahí desaparece. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la sensación? Te asustas, es algo normal, ¿sí o no? ¡Ay! Gritarían ustedes. Y desaparece Jesús. No hay más Jesús. Y le reconocen. Algo así va a pasar ahora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando compartamos la cena del Señor, cuando el día de mañana compartamos con todos aquí en un primer turno, segundo, tercer turno, el día para mañana tiene que estar afilado. Mañana va a haber milagros y maravillas. Aún desde ahora Dios va a empezar a bendecirte, va a preparar tu corazón. Aún desde ahora vas a ir reconociendo a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús partió el pan. Los discípulos recién le reconocieron, porque hay poder en la cena del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, vamos a orar, amén. Vamos a orar en esta mañana. En el nombre de Jesús, eso es. Qué lindo que se hayan venido, hermanos, qué lindo de verdad. Qué bien que se hayan venido. Siempre estamos aquí desde las 5 de la mañana orando. Estamos todos los días sábados aquí en primer turno. Levante su mano, vamos a orar. Ahora, no hables nada, a ver. No hables nada. Yo quiero que te acuerdes. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Aquel tiempo en el que le conociste a Dios, algo Dios te ha prometido que te iba a bendecir. O hay algo que a Dios le has pedido y el tiempo ha pasado y te has olvidado tú. Y Dios no se ha olvidado. Algo, a ver, no hables nada, solo acordate. Vamos a orar ahorita. No digas nada. Acordate de esa promesa. Aquel tiempo en el que llorabas delante de Dios. Aquel tiempo en el que vivías tiempos delante de la presencia de Dios. O en todo caso ese tiempo en el que no sentías nada, pero Dios ha venido y te ha prometido algo. Y Dios te lo va a dar. Dios te va a bendecir. Oh Dios mío, oramos, Señor Jesús, en tu nombre. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios mío. Te alabo, Dios mío, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a tus hijos, que somos nosotros, Dios mío. Tomamos tu promesa, Padre amado. Tomamos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Levante su mano, vamos a orar. Dígale, aquí estoy, Jesús, dígale. Aquí estoy, Dios mío, dígale. Caipicasiane tatay, caipicasiane, Señor Jesús. Oh Jesús, dígale. Yo creo en ti, Padre amado, dígale eso. Hable con Dios ahí. Yo creo en ti, Dios mío, dígale. Yo creo en ti, Padre amado. Creo en tus promesas, Dios, dile. Yo creo en tus promesas, Dios mío. Yo creo que tú me vas a bendecir, dígale, con mi familia.
Yo creo que tú me vas a bendecir en mi salario, vas a bendecir mi economía, Dios mío. Tú me has prometido una casa y yo creo que tú me la vas a dar, dígale. Me has prometido, Dios mío, ese talento, Dios mío, yo creo que tú me la vas a dar. Has prometido, Dios mío, que mi familia iba a estar delante de ti, Padre. Yo creo que tú me la vas a dar, dígale. Has prometido, Dios mío, que tú ibas a renovar mi familia, que mi familia iba a venir a tus pies, Dios mío. Yo creo que la vas a cumplir, dígale. Dios mío, prometiste sanarme, dígale. Prometiste curarme en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, Dios. Yo creo que tú me la vas a dar, dígale. Yo voy a perseverar, Dios mío, dígale. Pongo y oro en esta mañana, Dios. Yo voy a perseverar y no me voy a separar ni a diestra ni a siniestra. No me voy a separar, Dios mío, ni izquierda ni derecha. Nada me va a separar de tu amor, Padre bendito. Ni lo alto, ni lo profundo, ni las desgracias, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la salud. Nada me separará del amor de Dios, dígale. Voy a perseverar en tu camino, Dios mío, porque yo creo en tu promesa, Dios mío, dígale. Creo en tus bendiciones. Creo en tu nombre, creo en tus milagros, Dios mío. Yo creo en tus promesas, Dios mío. Yo creo que todo este tiempo de oración, Dios mío, hemos sembrado oración, hemos sembrado milagros, hemos sembrado promesas, hemos sembrado la llenura del Espíritu Santo, hemos sembrado, Dios mío, tu presencia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro negocio. Todo este tiempo, Dios mío, ahora nos preparamos para poder recibir, Dios mío, tus milagros. Me preparo para poder recibir, Dios mío, esas promesas que un día tú nos has prometido para mis hijos, dígale, para mi hijito, para mi hijita, que están en diferentes lugares, Dios mío. Tal vez ya no viven conmigo, pero los bendigo, Dios mío, que vengan a tu conocimiento, Dios, que bendícelos donde están, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Diga, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy día tomo poder y autoridad, diga. Tomo poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo. Oíme bien, Satanás. Oíme bien toda desgracia, toda maldición, todo retraso de sueños. Oíme bien, espíritu inmundo de mi familia, de mis hijos. Toda maldición generacional, todo espíritu inmundo del diablo, te ato y te echo fuera de mi vida. Sales de mi vida ahora, de mi casa, de mi familia. Suelta ahora, dígale. Sales ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sales, te secas. Toda enfermedad, toda maldición, todo espíritu inmundo del diablo en sus mentes de mis hijos, sales. Todo espíritu inmundo que atrasa nuestras bendiciones, sales ahora en el nombre de Jesús. Hoy día, Dios mío, reclamamos las bendiciones, los cielos abiertos para mi vida, dígale. Bendigo, Dios mío, mis hijos. Bendigo, Dios mío, mi generación. Que sean y que hagan grandes cosas, que logren grandes cosas, que sean autoridades. A nosotros bendícenos, Dios mío, dígale. A mí levántame, dígale, en el nombre de Jesús. Cielos abiertos, Dios mío, para mi economía, dígale. Cielos abiertos para mi salud. Cielos abiertos para mis hijos, para mi familia. Para mí, Dios mío, los cielos abiertos en el nombre de Jesús. Recibo tus bendiciones. Aunque tardare, Dios mío, yo seguiré esperando. Día y noche seguiré esperando tu promesa, Dios mío. Yo sé que tú lo harás, aunque de muchas generaciones después. Yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que a mí también me vas a bendecir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Levanta su mano arriba y vamos a gritar poder de Dios. Momento de milagros. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, grita por ese milagro que Dios ha puesto,
por ese milagro que un día Dios te ha prometido. Ahora vamos a esperar. Hemos clamado, nos hemos esforzado, hemos venido a orar. Ahora Dios te va a dar, te va a bendecir. Hoy día mismo Dios te va a sorprender. No va a pasar este año 2020 sin que Dios te sorprenda con un poderoso milagro. Porque hemos sembrado oración, oración, oración hemos sembrado. Ahora se viene la victoria. Espéralo. Levante su mano arriba. A la cuenta de 3 gritamos fuerte. A la 1. Fuerte vas a gritar este grito poderoso. A las 2, ya a las 3, grítelo. ¡Poder! ¡Poder de Dios ahora en el nombre de Jesús! Lo recibo, Padre amado, diga. Recibo tu sanidad, diga. Recibo tus bendiciones, diga. Ahora soy sano, diga. Soy libre, soy bendecido, diga. Soy próspero, diga. Tengo la sabiduría de Dios. Mis hijos son bendecidos. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy talentoso, diga. Yo soy predicador, diga. Yo soy bendecido en tu nombre, Dios mío. Soy lleno del Espíritu Santo, diga. Soy lleno del Espíritu Santo, diga. Soy ungido, diga. Tengo tu presencia, Dios mío, diga. Diga pues, soy lleno del Espíritu Santo. Soy ungido, diga. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Amén y amén.